Gracias. Yo le doy la palabra a Pablo Pérez, que es gobernador del estado de Zulia, muy conocido porque los medios de comunicación en los últimos tiempos, bueno, nos han dado cuenta de sus actividades y de su precandidatura a candidato de la Unidad Nacional a la presidencia de Venezuela, desarrollando toda su vida política en una acción, en un estado concreto como es Zulia, y hoy se desempeña, como digo, como gobernador de este estado venezolano. Gracias, Pablo. A nuestro criterio, la estrategia que nosotros debemos abordar es el tema de la inclusión social. La inclusión social es fundamental a la hora de poder tener ese abordaje para tener una cohesión social. Muy bien lo decía en el concepto de la Real Academia, que es el tema de la inclusión fundamentalmente. Ahora bien, en todos los países necesitamos un crecimiento, pero un crecimiento con equidad social. Creemos que las estrategias y los objetivos que debemos tener, acciones indispensables para lograr estos objetivos. Uno, ese crecimiento con equidad social. Primero, una fórmula cómo combatir la exclusión y cómo combatir la pobreza. Desarrollo de políticas públicas, de políticas privadas también, que tiendan, por supuesto, a lograr objetivos comunes, donde los medios de comunicación tienen que participar y cumplir su rol de realmente informar y no convertirse en actores políticos, como está sucediendo en muchos países de Latinoamérica. Y lo puedo decir el caso especial de Venezuela, donde hay medios de comunicación que quieren hacer política, quieren convertirse en actores políticos sin ser realmente, cumplir la esencia en la cual un medio de comunicación lo que tiene que hacer es estar informado. Pero por supuesto, en todo esto de los medios y todos los actores que tenemos que estar en un país o en un estado, de la promoción de la unidad. La unidad que no puede haber diferencias entre nosotros, a pesar de que podemos tener dentro de la heterogeneidad que puede existir en un país. Lamentablemente, aquí en Venezuela existen sectores que promueven las divisiones, promueven los sectarismos, y vemos lo que está sucediendo en Venezuela. Es sumamente lamentable que quien no milita en un partido o milita en otro no tiene la posibilidad de poderse integrar en cualquier política. Y aparte de ello, tenemos que ir a un gobierno que genere confianza y que promueva verdaderamente empleos seguros, empleos suficientes, acompañados por supuesto en beneficios sociales para nuestros trabajadores. Debe existir una agenda social. El que es emprendedor, quien tiene una iniciativa privada, tiene que tener unas reglas de juego claras, y esas reglas de juego claras tienen que estar íntimamente relacionadas con la responsabilidad social, y esa responsabilidad social en el respeto a los derechos laborales de cada uno y los beneficios de los trabajadores. En el caso muy directo de los emprendedores, de pequeñas iniciativas privadas, de que se den esas nuevas herramientas y oportunidades por parte de un gobierno en creer en la iniciativa, en la producción nacional. El caso de Venezuela es muy lamentable. Creemos que a pesar de toda la intención que pueda tener el presidente de la República, hay un agotamiento en ese sistema. Son 3 millones de hectáreas que el gobierno tiene para sí en el campo, por citar un ejemplo, centrales azucareros expropiados, y Venezuela sigue importando 800.000 toneladas de caña de azúcar todos los años. Bien alimentado, de dotarlo de textos y útiles escolares, sino que también tenga acceso a la tecnología y a la información. Esos niños y esos jóvenes que en condiciones normales como existía, no hubieran tenido esas oportunidades que le estamos brindando ahora. Ojo, en Venezuela existe una división de escuelas dirigidas por el gobierno nacional y otras por escuelas de los gobiernos regionales. Para mí no existe división de ningún tipo. A mí como gobernante me interesa ese niño y esa niña y ese infante y ese joven que está estudiando en una escuela, en un liceo o en un preescolar, que necesita que le tendamos la mano, porque es el ciudadano que nosotros tenemos que formar para que realmente pueda encaminarse en un rumbo y una ruta que nosotros aspiramos, no de formar grandes profesionales, sino formar buenos ciudadanos, que amen a su patria, que se sientan orgullosos de ser latinoamericanos, que estudien nuestra historia y que tengan esas oportunidades que tenemos que brindarlas a las sociedades y a las clases que lamentablemente han sido más vulneradas. Por supuesto, no podemos tener exclusiones de ningún tipo, ni desde el punto de vista físico, porque tenemos que incorporar a las personas con discapacidad, tenemos que dar esas oportunidades que se inserten en el campo laboral y en el campo educativo, el papel protagónico de la mujer, el papel protagónico de los jóvenes.
Es muy lamentable, en Latinoamérica tenemos que ejecutar políticas sociales para el tema del embarazo precoz y para el tema de oportunidades a nuestros jóvenes. Son los dos sectores más afectados, tanto la mujer, como lo dijo muy bien, las mujeres y los jóvenes han sido los más afectados en el tema de oportunidades de tener empleo seguro, muchas jóvenes con embarazo precoz, el tema de la droga, el tema de la violencia, el tema del abandono, porque el famoso triángulo que debe existir entre padre, en la familia, padre, madre e hijo, muchas veces hace falta en Latinoamérica en más de un 40% de los hogares. Y es fundamental que esa teoría del abandono sea excluida y nosotros ir con valores, empezando a respetar la familia como célula fundamental del crecimiento de una sociedad. Valores como el trabajo, el valor de la honestidad, el valor de la solidaridad y por supuesto también los valores democráticos que se tienen que ir formando desde una familia y pasando por supuesto en lo que representa para nosotros el tema educativo, que es fundamental. La reinstitucionalización, en el caso de Venezuela es bien difícil. Es lamentable, el Poder Ejecutivo controla los diferentes poderes, el Poder Legislativo, el Poder Electoral. Ir a elecciones no representa que tengamos la mejor democracia en Venezuela. Que yo pueda decir lo que diga aquí del presidente o que lo diga un medio de comunicación nacional, no determina que yo diga que nosotros vivamos en democracia, ni que en Venezuela, con aires de cambio que se están respirando, vaya a existir un caos. Todo lo contrario. Fuimos a un proceso para que ese caos se acabe el que existe en Venezuela y podamos reinstitucionalizar el país. Que exista un sentido de colaboración y de separación de los poderes, que por supuesto lo vamos a necesitar para tener un verdadero Estado de Derecho, y al tener Estado de Derecho tenemos instituciones creíbles, instituciones fuertes, y al tener instituciones fuertes y Estado de Derecho, la cohesión social cada día va avanzando más y va a existir inclusión verdadera, que lo utilizaremos como estrategia para tener una cohesión social. Parte de lo que representa la impunidad y la violencia, Caracas se ha convertido en la ciudad más violenta de Latinoamérica y tenemos que coadyuvar. Creemos en la integración como instrumento y como herramienta para tener calidad todos los países de Latinoamérica como países hermanos y países históricamente ligados, y entender que no podemos utilizar nuestras economías para una situación política e ideológica de cualquier proyecto en particular. Todos creemos en la justicia social, creemos en la inclusión, creemos en la calidad que debe existir y en un proceso muy importante que Brasil, como un país ha venido avanzando, España lo tiene, que es el proceso de las autonomías y el proceso de la descentralización. La cercanía del gobernante con el gobernado es fundamental. Nosotros tenemos que ir a un proceso de controles por parte de las comunidades, de participación ciudadana en la gestión de gobierno y en el control de los mismos. Pero tenemos que ir también en el respeto del voto popular. Yo nunca dije que estaba en contra de los programas sociales. Yo soy un hombre que cree en la agenda social y el 35% de mi presupuesto va en inversión social. Lo que no estoy de acuerdo es la manera como implementan los programas sociales del gobierno, que son excluyentes, persecutorios y divisionistas. Eso es lo que sucede. Y con el tema Petrocaribe, creo en la integración y la solidaridad de los pueblos. Sucede que Venezuela, con todos los convenios que ha firmado el gobierno, Fondo Chino, Fondo X, Fondo Z, Fondo T, Venezuela hay dos presupuestos. El barril de petróleo está a $120 y el presupuesto lo calcularon a $50 el barril. ¿Dónde están los otros $70 del barril? Es la pregunta que nos hacemos todos. Entonces, en eso Venezuela le deja de ingresar $8.000 millones al año, que tú puedes reactivar la economía venezolana sin dejar de cumplir los acuerdos que tú tienes firmados con Petrocaribe, muchísimo más que son los países de nuestro hemisferio, de nuestro continente. Entonces, hay que conocer la política interna de Venezuela. $8.000 millones al año le deja ingresar a Venezuela por regalar 100.000 barriles de petróleo a Cuba, por un fondo chino que no sabemos en realidad cómo es, porque no tiene control de ningún tipo. Porque cada fondo que crea el presidente Chávez, nadie sabe qué pasa con ese dinero. Y la política social, yo la implemento. Yo soy un hombre socialdemócrata, creo en la agenda social, hago gestión social, pero lo hago con inclusión y con eficiencia. En contraste con el gobierno que lo hace excluyente y sin control. O sea, porque al final los programas sociales deben ser controlados por la comunidad. Gracias.